Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con formaciones muy variadas, con una vocación especial por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Y en nuestro equipo contamos con especialidades de casi todo lo que está inventado o por inventar, y tenemos en común que nos define la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Vamos, lo que estáis escuchando ahora mismo. Nos beneficiamos del saber del resto del equipo para reinventarnos y estar al día en qué habría que comer o no según cada persona y situación. Y hoy vamos a hablar de una parte un poco desconocida del mundo de la alimentación, como es la alimentación en la salud femenina. Además, hay muchísimos mitos en este tema. Y para poder solucionar y aprender un poquito más sobre estos temas tan interesantes, tenemos a mi compañera Laura Llorente, dietista nutricionista, que es diplomada en nutrición humana y dietética por la Universidad Complutense de Madrid. Además tiene el técnico superior en restauración, es especialista en deportiva, nutrición clínica y además ve pacientes de digestivo, problemas femeninos y también algunos pacientes con desórdenes alimentarios. Vamos, un currículum completo. Vemos a Laura como una referente en nuestro centro, en equipo Aleris Madrid, y bueno, pues la tenemos aquí para ayudarnos a conocer más de este tema, como comentaba, y además tenéis más información en webinars que ha realizado Laura sobre la menopausia, ciclo menstrual, y además también tenemos algunos cursos para profesionales sobre este tema. Así que Laura, muchísimas gracias, bienvenida a este podcast. Encantada de estar aquí, Beatriz, me alegro otra vez de volver, digamos, a grabar con vosotros, ¿vale? Y sobre todo, bueno, pues por pasármelo tan bien con este tipo de proyectos y sobre todo acercar la divulgación, digamos, a todo el mundo y de forma muy sencilla. Así que, pues muchísimas gracias por invitarme. Nada, a ti es un placer. Bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes ya te conocen de otros programas y de estos cursos, porque, bueno, eres nuestra referente, como digo muchas veces, en este tema. Yo cuando tengo alguna dudilla de todas estas referencias, nutrición en problemas hormonales, que es lo que va a tratar hoy el podcast, pues siempre es un placer poder contar contigo. Así que vamos a entrar un poquito en materia para que nos vayas desmitificando algunos mitos, y me gustaría que empezaras a contarnos, Laura, un poco la importancia que tiene la alimentación en este ciclo menstrual, que nos hables de las hormonas más importantes, de cómo se puede regular un poquito todo este tema a nivel de la alimentación. Cuéntanos. Genial, vale, o sea, ya me tenéis hasta en la sopa y ahora vamos a volver a rematar un poco todo esto, ¿no? Me alegra un poco que me hagáis esta pregunta, ¿no? Vamos a empezar como haciéndolo muy sencillo, ¿vale? Vamos a empezar por el inicio y luego a partir de ahí vamos a explicar todas las fases del ciclo menstrual y cómo lo relacionamos tanto a nivel de alimentación como a nivel, digamos, de actividad física también, que puede estar también relacionada. Entonces, vamos a hablar que es una hormona, ¿no? Porque muchas veces damos por supuesto muchas cosas, ¿no? Que el público general puede que no lo sepa, ¿no? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una hormona. Las hormonas son mensajeros químicos que ¿qué hacen? Principalmente dan información en un órgano o en un tejido, ¿vale? Para que genere un efecto fisiológico o influye, digamos, en otra hormona, en una enzima para que cambie la actividad. Las hormonas están implicadas en multitud de aspectos del propio organismo, ya sea por vías energéticas en la utilización de ejercicio físico o también, por ejemplo, en cambios de humor también, ¿no? O en ciclos del sueño también pueden influir. Entonces, podemos decir que las hormonas son importantísimas y el sistema endocrino es muy importante. También, para decir que es una hormona, podemos decir que este ambiente hormonal va a influir ya sea de forma positiva o de forma negativa en el ciclo menstrual, ahora lo vamos a ver, y también en el ejercicio físico que vamos a estar realizando conforme, digamos, a este ciclo menstrual. Entonces, vamos a ver cómo funciona este eje hipotálamo-hipofisario que actúa con el ciclo menstrual. Pues nada, tenemos una pequeña glándula, ¿vale?, que se llama glándula pituitaria, que está en el cerebro, al lado del hipotálamo, y esta glándula pituitaria lo que hace es recibir señales, recibe señales y libera, digamos, la hormona estimulante del folículo, nosotros la denominamos la FSH, ¿vale? Y también produce la hormona luteinizante, que
también la podemos encontrar como la LH. Lo podéis ver, por ejemplo, en las analíticas, si vais al GINE, muchas veces las podéis encontrar con esos nombres. Estas hormonas, ¿qué hacen? Pues se liberan, digamos, en el torrente sanguíneo y llegan, van cogiendo un caminito directamente, digamos, al ovario, ¿vale? Y aquí se produce, digamos, un poco cómo se controla el ciclo y cómo se controla, digamos, esa ovulación por el folículo. Entonces es importante que conozcáis que existe un eje, digamos, hipotalámico o vamos a decirlo más con un vocabulario más fácil, digamos, un eje cerebral que directamente se comunica a nivel ovárico, ¿no? Y creo que es importante, pues bueno, que sepáis que gracias, digamos, a esta secreción de tanto la FSH como la LH se va a producir la ovulación y se van a producir las diferentes fases que existen en el ciclo menstrual. Vamos, que todo esto se lo debemos gracias a las hormonas, ¿no? Que es lo que hacen que nos cambian, las hormonas como que nos controlan un poco todo nuestro ciclo menstrual. Nos revolucionan, Bea. Exacto, las hormonas están ahí para hacernos sentir las mariposillas, sentir todas esas sensaciones, ¿no? Que están ahí, que existen y esa importancia a nivel de ciclo menstrual que muchas veces, pues ni siquiera a veces conocemos nuestro ciclo menstrual y es importante saber qué aspectos afectan y sobre todo qué hormonas. Sí, y no sé si te pasa a ti, Bea, pero a mí la Laura del ciclo menstrual de la fase folicular no tiene nada que ver con la de la fase lútea. Tal cual. Yo hay días que es que, bueno, no sé si te pasa a ti, pero yo hay días que no me aguanto. Te quieres matar a alguien a veces. Sí. Tal cual, yo hay días que no me aguanto y es como, ¿qué está pasando? Bea va mutando en función de la fase del ciclo menstrual. Eso está bien, vamos haciendo como una digievolución o algo así, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que hay mujeres que le afectan más, ¿no? A los cambios emocionales y sobre todo también a la alimentación, ¿no? Como al final esto está la fase que estés, ¿no? A nivel de esa menstruación te puede afectar al apetito que tengas y obviamente al estado emocional, ¿verdad, Laura? Efectivamente, porque hemos hablado de las hormonas, pero el sistema endocrino tiene, digamos, muchas incidencias o está muy relacionado entre sí. Entonces hay otros ejes, por ejemplo, hipotalámicos, como puede ser la producción de la hormona tiroidea, que influyen de forma positiva o de forma negativa también en esa regulación del ciclo menstrual, ¿vale? Entonces creo que es importante que veamos un poco el ciclo menstrual como algo global. No es algo estanco que le pasa a la mujer, sino que influye en multitud de procesos. Entonces es importante recalcar al público que nos está escuchando que es importante que tengamos reglas, digamos, regulares o sin dolor, ¿vale? Sin ningún tipo de patología, pues porque influyen de forma positiva o de forma negativa en otros aspectos a nivel corporal. Creo que también esto es una cosa importante que deberíamos recalcar bastante. Sí, al final somos organismos, ¿no? Y la menstruación, el ciclo menstrual es un proceso natural que también es un indicador de salud, ¿no? El que lo tengas regulado, yo creo que al final esto también va a indicar, pues que, como dices, afecta en muchos otros aspectos, ¿no? Si hay alguna patología, también puede generar alteraciones en este ciclo menstrual. Yo creo que, no sé, ahora mismo en la época en la que estamos no se entiende, digamos, el ciclo menstrual como algo patológico, ¿no? Yo creo que ahora que tenemos muchísima información y gracias a las redes sociales, vamos a destacar también cosas buenas, ¿vale? De redes sociales, es que gracias a ello nos sentimos, digamos, como en una comunidad, ¿no? Yo me acuerdo, digamos, un poco cuando bajo la primera regla te lo explica tu madre, pues no es lo mismo que el contexto que tenemos ahora y toda la información que podemos llegar a cabo. Entonces, creo que es importante, pues bueno, trabajar, digamos, la divulgación también en este aspecto. Entonces, bueno, estar invitado en este podcast pues es muy enriquecedor para todos. Sí, dar un poco visibilidad al tema, que a veces el ciclo menstrual incluso a veces es un poco tabú. A veces a las niñas que las acaba de la menstruación en el cole, pues a veces lo pasan muy mal y les da vergüenza, ¿no? El tema de voy a manchar la silla, este tipo de cosas. Y yo creo que visibilizarlo y sobre todo tener información, porque aunque a veces te lo pueda explicar tu madre, pues también tiene la educación, ¿no? Que ha recibido tu madre. Entonces abrirnos y bueno, que nos vayas informando y que nos expliques esas fases, que nos digas que puede ser normal notar estos cambios o alteraciones en el apetito y en la alimentación, pues yo creo que es una manera de normalizarlo, ¿no? Que a veces incluso se le tiene miedo a la menstruación. ¿Tú has visto pacientes en consulta que le tengan miedo al momento de menstruar? Bueno, también hay que ponerse en la piel, digamos, de los pacientes que nos llegan a consulta, ¿no? Muchas veces, pues bueno, tienen patologías, entonces es cierto, o por ejemplo tienen síndromes premenstruales, etcétera,
o endometriosis o cándidas, etcétera, y que pueden influir a la hora, digamos, de los ciclos menstruales. Entonces, pues bueno, es normal, también hay que, digamos, ser un poco más empático, pero ¿qué te parece que vamos a explicar un poco estos ciclos, ¿no? Estas fases y qué impacto puede tener estas fases tanto en la alimentación, ¿vale? Y si hay algunas chicas que nos están escuchando también por temas de entrenamiento, pues no sé si os pasa, pero yo cuando entreno en la fase, por ejemplo, folicular, no tiene nada que ver cuando entreno, por ejemplo, en la fase lútea. Entonces, vamos a explicar estos diferentes procesos fisiológicos, ¿vale? Que se producen, digamos, en el ciclo menstrual. Entonces, vamos a destacar como 3 fases, ¿vale? Del ciclo menstrual. Vamos a tomar como ejemplo reglas regulares de 28 días, pero en realidad que sepáis, chicas, que existen reglas más cortas y reglas más largas y no significa que sean algo negativo, ¿no? Cada mujer es un mundo, entonces si hay ovulación pueden ser, digamos, perfectamente normales, ¿vale? Vamos a tener en cuenta fase folicular, primera fase, ¿no? Digamos que en una regla de 28 días dura aproximadamente entre el día 1 y el día 14 del ciclo y ¿qué pasa aquí, ¿no? Bueno, pues es que existen, digamos, concentraciones, digamos, de la FSH que hemos hablado antes. Estas concentraciones van a estar muy elevadas, ¿vale? Porque van a inducir este desarrollo, ¿vale? De los folículos que facilitarán, digamos, la ovulación, ¿vale? Y estas concentraciones de FSH lo que produce, digamos, también es que los estrógenos, ¿vale? Sean, digamos, cantidades de forma progresiva, irán creciendo hasta alcanzar su máximo pico antes de la ovulación, ¿vale? Podemos decir que a nivel de alimentación, ¿cómo influye, digamos, este ciclo o esta fase, digamos, folicular? Pues nuestro cuerpo es más sensible a la insulina. Oye, Laura, ¿pero esto qué es, no? Pues esto es muy fácil, que tenemos mayor tolerancia a los hidratos de carbono. Es decir, podemos consumir mayor consumo de carbohidratos durante la fase folicular y ya veremos que en la fase lútea somos menos sensibles a esto, ¿vale? Esto dices, joder, ¿qué importancia tiene? Pues mucha, ¿no? Mucha, porque, por ejemplo, yo siempre digo que los estrógenos son como la hormona que más fuerza que nos da, ¿no? Nos encontramos como pues, divina, ¿no? Y esto es porque el estrógeno va aumentando de forma progresiva hasta picos máximos y nuestro cuerpo es capaz de utilizar estos hidratos de carbono, por ejemplo, en ejercicio físico utilizamos más estos hidratos de carbono como sustrato específico, es decir, que quemamos más, oxidamos más hidratos de carbono en esta fase del ciclo menstrual y esto se puede traducir muy fácilmente en que somos capaces de entrenar en intensidades un poquito más altas o trabajar con mayores cargas y sobre todo somos capaces de aguantar ese entrenamiento durante más tiempo. A modo de resumen, chicas, fase folicular tenemos mayor tolerancia por los hidratos de carbono y podemos tener este extra de energía que necesitamos para realizar ejercicios de alta intensidad. Vamos, que hay que aprovechar esta fase, ¿no, Laura? Esta fase para meteros caña, yo siempre digo. Para meter, aprovechar este momento para hacer ejercicio a tope y bueno, tener en cuenta que también en esta fase es interesante y no tenerle miedo al hidrato que muchas veces se le puede tener, ¿no? Es que es necesario en este momento quizás darle un poco más de caña al ejercicio y por tanto meter más hidrato de carbono, muy interesante. La gente tiene mucho miedo al consumo de hidratos de carbono, pero chicas, es que tenéis que entender que para realizar ciertos entrenamientos de intensidades moderadas altas es importante para que mejore este rendimiento. Optimizarlo. Siguiente fase. Siguiente fase, fase 2, ¿vale? La fase de la ovulación, que es como la fase central, ¿vale? Aproximadamente como dura, pues no sé, es que unas horas, 24 horas, podemos decir, ¿no? La verdad es que hay gente que no se entera. Yo, por ejemplo, no me entero que estoy en esta fase de la ovulación, no noto ningún tipo de cambio. Pero bueno, lo que ocurre, digamos, en la fase de la ovulación es que las concentraciones de estrógenos son máximas y genera una señal, lo que hemos hablado, ¿vale? Viaja, digamos, una señal hasta el eje hipotalámico hipofisario, ¿vale? Y durante, digamos, este proceso se genera la hormona, la LH. Hemos hablado de la FSH primero, ahora vamos a hablar que esta ovulación llega un mensajito al cerebro y producimos la hormona luteinizante que junto con las concentraciones, por ejemplo, de estrógenos, pues lo que van a hacer es facilitar la liberación del óvulo, ¿vale? Facilita que se libere, digamos, al cuerpo lúteo, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, pues existe otra hormona, hemos hablado de los estrógenos que producen una caída en la fase, digamos, cuando ya hemos ovulado, pero ahora van a aumentar otras hormonas, por ejemplo, los niveles de progesterona que se mantienen bajas, digamos, hasta el proceso de ovulación, luego van a ir progresivamente aumentando. A nivel, digamos, de alimentación, ¿qué ocurre?
pues que reduce el apetito y el metabolismo comienza a elevarse, ¿vale? También, por ejemplo, los niveles de testosterona, por ejemplo, pueden aumentar de forma progresiva también cuando se produce la ovulación. Entonces, claro, a nivel de entrenamiento, pues nos viene genial, ¿vale? Porque pueden mejorar, digamos, los ejercicios de fuerza, pero ojo, cuidado que cuando también los picos de estrógenos alcanzan su pico máximo, que es la parte, digamos, de la ovulación, también puede haber una laxitud un poco con respecto a las articulaciones. Y bueno, cuidado con las chicas que hacen mucha actividad física porque pueden tener problemas con lesiones, etcétera. Simplemente por comentarlo. Pero recordemos que en esta fase los niveles de concentración de estrógenos son máximas y empieza a producirse la hormona LH y se reduce un poquito el apetito justo en esta fase. Es una fase muy sencilla, que no nos vamos a enterar casi, pero bueno, hay que comentarla igualmente. Menos apetito y precaución, ¿no? Con el tema de las articulaciones que decías, en ejercicios quizás con mayor impacto. Sí, yo con respecto al ejercicio siempre os remarco, chicas, que contéis con profesionales y un equipo multidisciplinar que os lleve, ¿vale? Yo no soy especialista en entrenamiento, os voy a contar las cosas muy basiquitas, pero si tenéis dudas de cómo entrenar en la fase menstrual, siempre contar con un profesional de la actividad física, siempre. Luego tenemos una fase lútea que digamos que en reglas, por ejemplo, de 28 días va desde el día 14 aproximadamente hasta el día que se produce la menstruación, ¿no? ¿Y qué ocurre en esta fase? Pues nada, que cuando el óvulo es expulsado por el ovario, que ya hemos visto, hemos hablado en esa fase de la ovulación, se libera, digamos, la progesterona, ¿vale? Que va a ir, digamos, de concentraciones de forma progresiva. ¿Y qué hace, digamos, la progesterona? Pues facilita ese ambiente un poco más propicio para que el útero se produzca, digamos, un poco la fecundación y esa embriogénesis. En ese sentido, si, por ejemplo, la progesterona, pues nos quedamos embarazadas, da el aporte continuo al feto y a la placenta, por ejemplo, de glucógeno y de triglicéridos, ¿vale? Pero si no existe la fecundación, los niveles de concentración de progesterona van a caer y el cuerpo lúteo, es decir, el recubrimiento, digamos, del endometrio, ese nido que hace, digamos, que el óvulo, digamos, se establezca, pues va sufriendo cambios, ¿vale? Y se va degradando, lo que va a producir, digamos, un poco la menstruación. En esta fase lo que se produce es un aumento del metabolismo y por tanto también se produce un aumento del apetito y, como hemos dicho, de forma antagónica se produce, digamos, una sensibilidad a la insulina de forma más negativa. Se pierde, digamos, esa sensibilidad de la insulina que hemos visto, digamos, en la fase folicular, ¿vale? Por lo que será, digamos, más aconsejable si en la fase folicular era aumento de consumo de carbohidratos, en esta fase lútea disminuir el consumo de carbohidratos, puesto que vamos a utilizar más la grasa como combustible de energía. A nivel de entreno, si entrenáis, es normal que nos encontremos un poco más fatigadas y el trabajo, por ejemplo, pues no lleguéis hasta un 60 o un 70% de vuestros trabajos, digamos, de ejercicio físico, ya sea de cardiovascular o de fuerza. Por tanto, tenemos que reducir un poco la presencia de grupos de carbohidratos, pero no hace falta eliminarlos de forma completa, que esto es, digamos, una duda o un mito, ¿vale? Que nos viene mucho a consulta de ¿tengo que eliminar los grupos de carbohidratos? No hace falta, simplemente hay que reducirlos y, por ejemplo, lo que podemos basarnos más es en hidratos de carbono, pues por ejemplo, nutricionalmente mucho más densos, como pueden ser verduras, frutas, hidratos de carbono integrales, ¿vale? En este tipo de cosas. Entonces, simplemente, pues ver qué tipo de entrenamiento estáis realizando y gestionar la alimentación dependiendo de esta fase menstrual. Entonces, esta fase menstrual es la que realmente ya es la propia menstruación, ¿no? Que muchas mujeres piensan que solo está incluso esta fase, es cuando ya ves ese sangrado, y aquí hay que ser un poco flexibles, ¿no? Nos has dicho que en las fase previa, cuando tenemos que meter más hidrato, aquí dar un poco más de margen, incluso ser un poquito más flexible con el ejercicio y bueno, reducirlo, no hasta el punto de ¡ay, menstruación, no tengo que comer hidratos! Pero sí Y tampoco dejar de entrenar, ¿no? Porque hay mucha gente, ¡juez! ¿Qué tal? Reduce la intensidad del entreno, que no pasa nada, que no nos vamos a morir, ¿vale? Flexibilidad. Flexibilidad, chicas, flexibilidad, ¿vale? Que muchas veces somos como yo, la primera, que soy como muy bruta en este aspecto, de decir, si no puedo levantar el peso es que algo me pasa, ¿no? Y no, normalmente, pues mira, el otro día hice un entreno y de carrera y los tiempos de carrera son muy dispares entre una fase de la regla y de otra, pero bueno, que sepáis que la flexibilidad por delante de todo. Hay que escucharse a una misma y si ve que en ese momento pues quizás no es el óptimo, ¿no? Hay que optimizar el entrenamiento en función qué fase es, así que pues nada, date tiempo y... Sí, y si las chicas, por ejemplo, entrenan y tienen entrenador, pues bueno, que hablen con él y que coincida la semana de descarga con tanto la estrategia nutricional junto con el ciclo menstrual, ¿vale? O sea, quiero decir que podemos, digamos, individualizar, depende de cada persona. Esto es muy importante. Y
Y por último, Laura, quería preguntarte, dentro de esta fase tan interesante, ¿no?, del ciclo menstrual, sí que en consulta nos vemos casos un poquito más atípicos, ¿no? Por ejemplo, en amenorrea en deportistas o problemas que preocupan mucho a la población, como es el tema de la cándida. ¿Nos podrías resumir un poquito este tipo de casos o qué aspectos nutricionales tendríamos que tener en cuenta? Me alegra mucho que me hagas esta pregunta, quizás porque las amenorreas yo creo que como que le estamos dando importancia, ¿no? La mujer nos hemos puesto las pilas y le estamos dando importancia. Y chicas, las faltas de regla no son normales, ¿vale? Es decir, muchas de vosotras de las que estáis aquí, probablemente tanto en la actualidad como en el pasado, pues habéis tenido, digamos, faltas de regla y esto tenemos que ver un poco la causa, ¿vale? Las amenorreas pueden venir de muchos vertientes, entonces tenéis que acudir a un profesional formado para saber, digamos, qué ocurre, ¿vale? Pero bueno, hay mucha gente que, ya que hemos hablado un poco de entrenamiento y de temas de alimentación, hay veces que las chicas tendemos a reducir mucho la ingesta calórica y pueden llevar o pueden derivar, digamos, a disminuir porcentajes de grasa muy altos, ¿no? Y también pueden afectar de forma negativa tanto al ciclo menstrual como al rendimiento. Entonces, es importante recalcar, ¿vale?, que bueno, tenemos que adaptar las diferentes fases del ciclo menstrual con el tema de la alimentación y con el tema del entrenamiento, porque, por ejemplo, si hay amenorreas derivadas de una baja, digamos, disponibilidad energética, pues pueden, por ejemplo, aumentar el riesgo de osteoporosis en un futuro, ¿vale? O también existe una delgada línea entre un déficit energético y un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, esto en consulta lo trabajamos mucho, ¿no? Esa relación que tenemos las chicas o las mujeres, digamos, con la alimentación, ¿no? Y también perder un poco el miedo del consumo de carbohidratos, pero recalcar que puede ser una situación patológica en un futuro, ¿vale? Hay casos, por ejemplo, de deportistas profesionales que por su, digamos, deporte, pues les disminuyen, digamos, la presencia de reglas y con 25 años estamos teniendo problemas con osteoporosis. Entonces, simplemente tenemos que explicaros que tener la menstruación es importante y tenemos que adaptar a cada persona, ¿vale? Y sobre todo sentiros un poco en consonancia, digamos, con la persona con la que estéis. Es decir, yo siempre intento generar un vínculo con ellas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, adaptarlo a sus características individuales y que, de verdad, chicas, que hay que perder el miedo al consumo de carbohidratos y realizar ejercicios de fuerza todas. Sí, sobre todo que a veces, Laura, no nos como llevamos al límite, pensamos, ¿no? Por hacer más ejercicio, por maximizar, ¿no?, el todo, voy a conseguir más y a veces lo que consigues, o sea, hacer ejercicio es menos y puede generar problemas como esta amenorrea. Entonces, hacer ejercicio está muy bien, pero hay que tener en cuenta esto. Por ejemplo, nada más empezar, hemos dicho que a nivel hormonal influyen, por ejemplo, en otros sistemas endocrinos, meterse ejercicios físicos de muchísima intensidad, ¿vale?, que se suele ocurrir, ¿no? Es decir, aumenta, por ejemplo, muchísimo el tema del cortisol. Y el cortisol, que es la hormona del estrés, vamos a llamarla así entre comillas, influye muchísimo también en amenorreas, pero que no están relacionadas más con las suprarrenales y con el cortisol. Entonces, ojo, cuidado con nuestro ritmo de vida actual, ¿vale? Porque llevamos un ritmo de vida que es que ni dormimos, ni comemos mal, entrenamos, a lo mejor nos metemos un entrenamiento de la leche porque me sirve para descargar y al final estoy como revitalizando ese ciclo continuo de amenorreas. Entonces, a lo mejor hay veces que es necesario parar y descansar, ¿vale? Siempre con esto entro un poco en controversia, a las chicas nos cuesta mucho parar, ¿vale?, y tomar conciencia un poco de que esto también puede estar influenciando de forma negativa. Genial. Y así ya por último, para sacarte a toda la información que nos puedas aportar, Laura, el tema de las cándidas, ¿ves esto muy recurrente en consulta y hay algún tip muy básico que nos puedas dar para evitar pues su aparición? Pues sí, últimamente estamos teniendo muchos casos de ello, ¿vale? Yo creo que eso también lo que hemos dicho, un poco la conciencia que estamos teniendo acerca de ello. El problema de las cándidas es que son de repetición y son, digamos, muchas se cronifican. Entonces, ¿por qué viene esto? Bueno, pues porque la mucosa, digamos, vaginal le falta, digamos, hidratación, porque han tenido muchos tratamientos antibióticos o muchas cremas, muchos óvulos, etcétera. Entonces, lo que tenemos primero que hacer es reconstruir un poco esa barrera, digamos, o esa flora vaginal y esa hidratación. Entonces, podemos utilizar, por ejemplo, los óvulos no probióticos, ni óvulos tampoco antibióticos, sino óvulos que hidraten, digamos, la zona. Y a partir de ahí empezamos un poco a trabajar, ¿vale? Porque de nada sirve empezar a tomar probióticos si no he trabajado, digamos, la hidratación. Por ejemplo, la cándida podemos también un poco tratarla dependiendo del ciclo menstrual en el que se encuentre la persona, ¿vale? Y jugando un poco también con el tipo de alimentación que tengamos. Pues bueno, y lo que hemos dicho, aumentar o disminuir los grupos de hidratos, aumentar la calidad nutricional a través de, pues eso, frutas, verduras,
verduras, etcétera, pero depende un poco de cada caso, ¿vale? Porque hay gente que tiene cándidas de larga duración, aproximadamente pues de años, ¿vale? Estamos hablando de años, y otra gente que es como más aguda, que podemos ayudarla también a partir de ahí. Pero yo creo que esto da para un podcast nuevo. Sí, de aquí ya saldrá otro, sí, pequeñas dosis de información. Y luego trabajaremos en otro más. Genial. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Ha sido muy interesante charlar contigo y que nos aportes pues todas estas experiencias, ¿no? También que estás viviendo en consulta. Y bueno, pues darte las gracias por toda la información, y ya sabéis a todos nuestros oyentes que además de que aquí os contamos todo lo que nos pasa en consulta o esta información tan complementaria que puede ayudaros a tener una mejor menstruación y a tener una salud en vuestro ciclo, esperamos vuestras preguntas. Solo nos las tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono. Podéis entrar en nuestra web www.centroaleris.com o buscar Centroaleris en Facebook, Instagram o Twitter, y ahí os estaremos esperando. Y por supuesto, si queréis hacer cualquier intervención, podéis mandarlo un audio directamente por WhatsApp, más cómodo imposible, al 911 37 38 42. Repito, 911 37 38 42. Muchas gracias por escucharnos y escoger a Aleris para aprender sobre nutrición. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta la próxima.